Regresamos a su programa. Recuerden que esto es Sucesos Multimedia. Ahora contamos con la presencia del licenciado Alfonso Sotelo Domínguez, que nos viene a hablar sobre lo que ha sido la trayectoria de Canacintra, ¿verdad? Así es, Inga. Primero, pues muchas gracias por invitarme. Un placer. Ahora que nos topamos ahí en los 70 años, la conmemoración de 70 años, ¿verdad? Pues es interesante, se habló mucho y estuvieron presentes por los que todavía viven, pero hay mucha gente antigua que fueron pilares de la industria en Chihuahua. Entonces yo, como lector de libros de historia, como la experiencia que he vivido en los últimos 60 años, ¿verdad? Pues conozco algo un poquito de la historia. El primer presidente es allá por 1944, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. ¿Quién es? Es don Benito Fernández Campos. Don Benito Fernández Campos era de origen español, ya murió. Él, además del Banco Mercantil, que es fundador, él era presidente del Consejo de Administración de la cervecería Cruz Blanca. También era presidente del Consejo de Administración de la fábrica de pastas y los molinos de harina de los señores Uzlé, que estaban en lo que es la antigua estación de los ferrocarriles. Ahí están todavía los hilos, esa planta, ¿verdad? Entonces, él, como presidente del Consejo de Administración, tenía mucho interés en que la industria en Chihuahua tuviera un despegue. Para eso es que se forma la Cámara de la Industria en Chihuahua, la Cámara Nacional de la Industria, Delegación Chihuahua, y él le toca ser el primer presidente, ¿verdad? Y hasta de la ahí fecha todavía siguen sus hijos y sus nietos, ¿verdad? La Coca-Cola, la agua Purasol, eran, creo que hasta hace 1 o 2 años, eran de ellos todavía. La familia siguen en el ramo industrial. Es una de las familias a las cuales Chihuahua le debe mucho en la industrialización. Claro, ¿verdad? También para mencionar a otra de las personas que también se le dio este premio de 1952 al 53, el doctor Leandro Luján Olivares, que quien no lo conoce. Bueno, sí, el doctor Leandro Luján. Bueno, primero que todo aclarar, es doctor porque era médico veterinario. Él, el presidente del Consejo de Administración era don Roberto Snyder. Y él lo pone a él como gerente o director de la empacadora de Chihuahua, que se empieza, en esa época el ganado se vendía nomás en pie. Entonces don Roberto Snyder, con la asesoría del doctor Leandro Luján, deciden que hay que industrializar la carne, no nomás mandarle en pie. Y ahí es donde nace la empacadora de Chihuahua. Hasta la fecha, sus hijos todavía siguen siendo, son, y de las más conocidas, el papá de los Luján Peña. Así es. Bueno, vamos ahora a quien no lo conoce también, a don Leopoldo Mares Paredes. Bueno, don Leopoldo Mares Paredes, no recuerdo el apellido de su padre, pero empiezan ellos en la calle Allende y Séptima, Allende y Quinta. Ahí empieza don Leopoldo Mares, el papá del que llegó a presidente de la industria. Él, en el año de 1956, más o menos aproximadamente, abre lo que viene siendo la cadena de mercados del Real, la primera cadena de autoservicios en Chihuahua. Paralelamente con eso, en apoyo al autoservicio, él abre una fábrica de artículos de limpieza, básicamente trapeadores y escobas, también una procesadora de alimentos que se llamaba Alimentos Listo. Entonces él, además de ser comerciante, era industrial. Que de hecho siguen siendo dueños los Mares y todos de siguen siendo, sí, ciertas tiendas grandes con una F. Así es. Bueno, hay que ver algo, ellos dejan el ramo de la industria y se quedan en el ramo del comercio. Y ahorita, pues, la cadena chihuahuense más grande. Más grande de aquí, ¿verdad? Así es. Bueno, también recordemos desde el 1964 al 65 a Elías Abud Chacón. Bueno, en 1964, realmente todavía en el 64, la tecnología, pues yo creo que apenas se había llegado la mitad de la gente tenía gas, la otra mitad de la gente tenía leña, entonces, o petróleo. Entonces, el ingeniero Abud, Elías Abud,
él tenía un negocio que se llamaba Fierro Elaborado. Ahí son los famosos calentones de petróleo FESA. FESA. Entonces, él hacía esos calentones tanto para, además del calentón de ambiente o del hogar, tenía estufas, tenía boilers, ¿sí? Y toda la línea de leña. Yo creo que él empezó con la línea de leña y evolucionó. ¿De las primeras que se empezaron a hacer aquí? Bueno, yo lo conocí a él aproximadamente en los años 55, vamos a decir, y ahí todavía había estufas de leña. No sé cómo empezaría más atrás, ¿eh? Habría que investigar a ver si alguien se acuerda. Sí, ¿verdad? Bueno, también de 1966 al 67 estuvo Fernando Mendoza Rivera. Bueno, Fernando Mendoza era un asesor, era una persona que se dedicaba mucho a los estudios, una persona que, si mal no recuerdo, tenía estudios superiores en Estados Unidos, y él viene a desarrollar la industria forestal en Chihuahua, en el grupo de los González Musquiz. Él es el que viene y les ayuda a abrir lo que viene haciendo las fábricas de tableros, de AAA y todas esas, las innovaciones de la madera, ¿verdad? Así es, ¿verdad? También de 1967 al 68, Luis Ramos Razo. Luis Ramos Razo, ay Dios santo, no me acuerdo. Estructuras. Luis Romanos, Romanos, sí, Luis Romanos, ok. Luis Romanos es el creador de Papelera de Chihuahua. Papelera de Chihuahua. Papelera de Chihuahua. Después de Papelera de Chihuahua, él pasa a estructuras metálicas, ya empieza a trabajar con lo que es la estructura. Él llega por el año 40, más o menos, viene de la Ciudad de México, de allá se trae la maquinaria y pone el papel, pero no es el papel que conocemos actualmente. Él hacía el papel de estraza, es decir, aquel papel que se hacía de desperdicio, que se molía y luego se hacía lámina. Él también hacía la papelera de Chihuahua, hacía las láminas de cartón, que todavía se ven por ahí, ¿sí? Las láminas de cartón que eran con crosotadas, o no me acuerdo. Él fue el que empezó a implementar esta nueva manera. Él es el que las trae a Chihuahua. La lámina de cartón no es más que una hoja de cartón que la ponían en el aceite ese y luego la sacaban y la ponían en unos bastidores y le ponían unos rodillos para hacer el canal. ¿Sí? Okay. Eso me tocó todavía verlos en los años 70. La maquinaria esa se vendió y se fue a nombre de Dios con el ingeniero Guglemina, y allí las hacían y la ponían a sacar al aire libre, las láminas de cartón. Ándale, y gracias a él se las debemos, ¿verdad? También. Así es, también ellos, sí, o sea, el auge o el despegue industrial de Chihuahua es del 45 en adelante, cuando termina la guerra. Antes de eso todo venía o de Estados Unidos o del DF. Ok, bueno, y de 1968 al 69, don Ramiro Alvidres Frías. Bueno, Ramiro Alvidres es una persona, él su carrera la termina como impresor o linotipista en la famosa y heroica Escuela de Arte de Oficios, que era donde salieron los profesionistas de los años 40 y 50. Entonces él sale y es una persona que siempre tuvo el deseo de que Chihuahua tenía que tener el despegue industrial. Él tenía talleres, los tornos más grandes de Chihuahua. Él era proveedor de las grandes industrias aquí en Chihuahua, pero él siempre se dedicó a los proyectos de las nuevas industrias, y así es como llega a presidente de la Cámara del Nostro. Okay. Y ahí nos acompañó el miércoles, iba con su familia y con sus hijos, sus nietos. Me dio mucho gusto saludarlo ahí el miércoles. Bueno, pues también de 1969 a 1970, ya llegamos a los 70, don José Antonio Uranga. Bueno, don José Antonio Uranga tenía una yesera. La yesera creo que es la que estaba en la parte de atrás de Papelera. Entonces, al moler la piedra para hacer el yeso, suelta un polvo. Entonces los vecinos se inconformaron y la tuvo que cambiar de lugar. Eso recuerdo. Pero ahí lo que pasa es de que la yesera va pasando a la historia, porque empiezan a llegar los recubrimientos
ya a base de resinas plásticas. Entonces el yeso empieza a dejar de venderse, pues termina por cerrar la yesera y se queda nada más como una distribuidora para de materiales de construcción. Okay. ¿Y eso hasta la fecha sigue funcionando? Bueno, ahí en ¿Materiales de construcción ya? Sí, en la avenida Niños Héroes, que antes era Avenida del Árbol, Yocampo, en la mera esquina, enfrente de una casa de cambio muy famosa. Ahí está, yo la mera verdad no he volteado a ver, no he visto, ahí estaba su distribuidora de materiales de construcción, del ingeniero Uranga. A mí me tocó en suerte ser consejero en ese periodo. ¿Del 69 al 70? Sí. Ahorita nos platica de usted. No, yo no llegué más que a consejero, ¿verdad? Nunca llegué a presidente, pero pues es un honor que se fijaran en uno. Sí, o sea, yo ya era directivo de una industria en Chihuahua en esas fechas. Sí. Platíquenos de dónde. No, bueno, de una fábrica de bolsas de papel, sí, de una fábrica de bolsas de papel que se abre aquí en 1963, sí. La bolsa de papel tenía que venir de México o de Monterrey. Entonces decide la gente de Monterrey venir a instalar una fábrica para atender el norte de la República, la instalan en Chihuahua. En aquellos años no había convenios de coordinación de los gobiernos estatales con los gobiernos federales, y eso hace que cada estado tuviera impuestos especiales. Entonces, al venir aquí, recurren a un contador que conociera los impuestos locales, y ahí es donde me contratan a mí como contador, y duro 2 años de contador, y luego paso 2 años de contralor, va creciendo el negocio, y del 68 en adelante llegué a gerente, Ese mismo grupo después compra Papelera de Chihuahua, de la que hablamos ahorita. O sea, yo trabajé 21 años para el grupo que actualmente maneja Papelera de Chihuahua. De don Luis Romanos. Bueno, sí, pero se le compra a él y sus accionistas. Ok, ¿qué le parece que vayamos a un corte y ahorita regresamos? Esto es Media.